Bienvenidos a otro programa más del Camerino Deportivo Primeros en Deporte. En la noche de hoy estaremos hablando de los peloteros que más han participado en juegos de estrellas de Grandes Ligas. Y por favor, suscríbanse a El Camerino Deportivo en YouTube, El Camerino Deportivo en TikTok. Síganos en ¿dónde? En Threads y Instagram, El Camerino Deportivo. Hábleme sobre lo que vamos a hablar, doctor. Bueno, pero vamos a hacer un poquito de historia. Pues hoy el Salón de la Fama, Roberto Alomar, fue el último boricua en ser seleccionado como el jugador más valioso en un juego de estrella. En 1998. Los compañeros de equipo en ese entonces lo fueron otro Salón de la Fama, Iván Poch Rodríguez y también Juan Igor González. En la banca estaban sus hermanos Santos Alomar y Bernie Williams. Hay un dato muy importante que se hizo historia al el hermano de él precederle en el juego de estrella, ganando también el jugador más valioso del juego de estrella. Esto es un juego que va a quedar para la historia porque todos los puertorriqueños hicieron historia en ese momento. En ese partido, todas las carreras que se anotaron y que fueron empujadas se debió a los boricuas. También se dio el hecho de que hubo 3 cuadrangulares y todos los dieron nuestros puertorriqueños. Edgar Martínez le dio un jonrón, Rorito, a nada más y a nada menos que a Greg Maddux, el famoso lanzador Salón de la Fama. Y Sandy Alomar conectó el suyo a Sean Estes y empujó 2 carreras. Al igual que Javi, por el equipo de la Nacional, dio un jonrón. ¿Y sabe a quién se lo dio, Rorito? A Papo Rosado. Y fíjense, todos han sido puertorriqueños. Y lo otro también fue que el pitcher ganador lo fue Papo Rosado. Cabe resaltar que él en su época jugó con los Indios de Mayagüez. No sé si usted se recuerda de esa época. Entonces, los hermanos Alomar han quedado, como ya les dije, en el libro de récord de los partidos de estrella como las únicas parejas de puertorriqueños en jugar en este concurso. Y a su vez, yo creo que va a ser difícil que se rompa ese hecho histórico donde unos hermanos logran ser jugadores más valiosos back to back en los juegos de estrella. Y también su padre, en un momento dado, Santos Alomar, también formó parte del juego de estrella para el año 1970. Entonces, en este año, Río, hay algo bien curioso, y es que el trío de Baez, Díaz y Lindor se unen a la rúbrica de Roberto Alomar, Carlos Beltrán y Mike Lowell como los únicos boricuas que han participado en el juego de estrella en ambas ligas. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Rorito? Vamos a hablar de jugadores que en este año de sangre boricua que van a estar jugando en Grandes Ligas. Son Javier Baez en la Liga Americana, Riley Green y el señor Francisco Lindor y Sugar Díaz estarán en la Liga Nacional. Vamos a hablarle ahora sobre los grandes peloteros que han jugado los juegos de estrella, los más que han jugado juegos de estrella. El primero es ídolo de ambos, Roberto Clemente Walker. Tuvo 15 participaciones en juegos de estrella. No, y Roberto Alomar le sigue con 12
juegos jugados en Juego de Estrellas, participado. Pero le faltó alguien. ¿Quién? El señor Iván Poch Rodríguez con 14. Ah, se me quedó ese. Vamos a hablar sobre otro jugador de impacto. El señor Cha Cha Cha. ¿Quién era Cha Cha Cha? Orlando Peruchín Cepeda. Jugó un total de 11 ocasiones. Por cierto, nosotros tuvimos el Camerino Deportivo en la radio. En el Camerino Deportivo también tuvimos a Roberto Alomar en el programa y tuvimos una buena entrevista también con la viuda de Clemente, doña Vera Zavala. Sí, no, Orlando Peruchín Cepeda es muy querido y no solamente fue el jugador más valioso, sino que también él fue el primer bateador designado, porque creo que fue en los 70, 72, ya él no podía jugar y se puso en un juego la participación del designado y él jugando con Boston Red Sox se convirtió en el primer ganador de ese gran premio del bateador designado del año. Pero eso también fue historia, nosotros haber conseguido esas tres personalidades, incluyendo la viuda de Clemente como tal, y enhorabuena, los felicitamos a esos 4 jugadores que jugaron al principio para los Juegos de Estrellas, que fue ¿quién? Roberto Clemente, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Orlando Peruchín Cepeda. Otro jugador que hemos tenido en el Camerino Deportivo en el pasado con 10 participaciones, Yadier Molina, el marciano, que jugó con los Cardenales de San Luis, de ambos. También tenemos otro jugador que jugó con los Cardenales de San Luis en una época, fue el señor Carlos Beltrán con 9 participaciones. Él empezó su carrera con el equipo de Kansas City. Y fue el novato del año en esa ocasión. Y yo espero que esté en el próximo exaltado al Salón de la Fama. Si no lo logra antes, pues Yadier yo creo que sería el próximo en línea. El próximo a hablarle es de Edgar Martínez. Saben, Edgar Martínez participó en 7 juegos de estrella, jugó para Seattle y todos saben la calidad de pelotero que era Edgar Martínez y está en el Salón de la Fama en Cooperstown. Santo Alomar hijo participó en 6 juegos de estrella. Un señor que usted me ha hablado mucho de él. ¿Quién es el próximo? Ese es nada más y nada menos que Víctor Peyot, conocido como Big Power en los Estados Unidos. Era una filigrana fildeando. Él es tremendo jugador. En una ocasión se robó el home plate contra los Yankees. Él había sido de los prospectos para ser firmado por los Yankees y los Yankees cogieron a Elston Howard por encima de él. Víctor Peyot defensivamente ha sido una de las primeras bases a nivel de Grandes Ligas y yo creo que del mundo entero. El próximo reto, ¿quiénes son? El señor Francisco Paquito Lindor con un total de 5. Un jugador de primera. ¿Quién es el próximo? Jorge Posada con Acuérdense 5. que Francisco Lindor está jugando mañana, va a jugar en el shortstop. El próximo es Jorge Posada, que bien saben jugó con los Yankees, era tremendo jugador defensivo y bateaba también. Y participó en 5 juegos de estrella. Y el próximo en línea es nada más y nada menos que un buen amigo del Camerino Deportivo, Benito Santiago, con 5. Háblenme de Benito Santiago. Él fue un jugador de primera que sacaba a los corredores de base sentados. ¿Qué me habla de esa época? no, y él fue el novato del año también.
y era tremendo. Yo le hice una pregunta a él, que por qué él lanzaba sentado, y él me contestó que si él se levantaba perdía fracciones de segundo y por eso él tiraba sentado para ganar tiempo al corredor, iba para la segunda base. El otro es Bernie Williams. Bernie Williams fue un jugador de primera para los Yankees de Nueva York. Siempre jugó con ellos como tal. bueno, esos son los grandes que hay. Eso no quiere decir que no hayan otros que hayan participado en las grandes ligas, ¿verdad? Porque tenemos también a Mike Lowell, que tuvo 4, Juan Igor tuvo 3, Edwin Díaz lleva 3, 4 Giovanni Soto, y Springer lleva 4 también, y Carlos Correa lleva 3. La lista es muy larga. Yo creo que con esto son los más importantes y creo que esto va a ser todo por la noche de hoy, dándole las gracias una vez más, que sigan sintonizando al Camerino Deportivo, se suscriban, le den like y pasen este programa a sus amistades. Pero ¿a quién le vamos a dar gracias por hacer este programa posible? No, tenemos un gran amigo, gran columnista, gran periodista, gran ser humano. Le damos las gracias a Tony Menéndez, que es el que nos ha ayudado en esta preparación de estos programas que tenemos en el aire. Gracias a él, a sus escritos, él lleva escribiendo por muchos años y hemos tomado, con su permiso, de las columnas que él ha escrito, cierta información aunada a la que hemos buscado como referencia